Vamos a estudiar la formulación y nomenclatura inorgánica. La formulación simplemente consiste en escribir la fórmula de un compuesto químico a partir de su nombre. Y la nomenclatura es escribir el nombre del compuesto químico a partir de su fórmula. De una manera u otra, conoceremos cuántos elementos químicos componen el compuesto y cuáles son. Si recordamos la tabla periódica, vimos que de todos los elementos químicos que la componen, los únicos que se encuentran en forma aislada en la naturaleza son los gases nobles, los elementos del grupo 18, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. El resto de elementos químicos no son estables y tenían que conseguir la configuración electrónica del gas noble más próximo para alcanzar esa estabilidad. Por ello, unos elementos químicos se unen a otros dando lugar a compuestos en los cuales dichos elementos alcanzan esa deseable estabilidad. Para alcanzar la estabilidad, los átomos de los elementos químicos se enlazan entre sí. Existen distintos tipos de enlaces según qué haga cada elemento químico con sus electrones. Si un elemento químico cede electrones o gana electrones de otro, se produce un enlace iónico. Cuando los elementos químicos comparten electrones, se produce un enlace llamado enlace covalente. En todos los casos, el número total de cargas que gana o pierde un átomo tiene que ser igual al número de cargas o de electrones que gana o pierde el otro, de manera que al final las sustancias han de ser eléctricamente neutras. Si regresamos a la tabla periódica y vemos cuántos elementos químicos la componen, podemos ver que combinando unos con otros podemos obtener muchísimos compuestos químicos. El agua oxigenada, la lejía, el ácido nítrico, el amoníaco, el óxido de hierro, el ácido clorhídrico salfumán, el dióxido de carbono, la sal común, el fluoruro de sodio, y así, pues obtenemos múltiples elementos químicos con sus correspondientes nombres. Para poner un poco de orden en la forma de nombrar todos estos elementos compuestos químicos, se creó la IUPAC. La IUPAC es una organización química que se encarga de estudiar las normas de la química. Para comenzar a aprender a formular y nombrar, es importante aprender el concepto de número de oxidación. El número de oxidación va a ser un número entero que puede ser o positivo o negativo y de alguna manera representa el número de electrones que el átomo gana o el número de electrones que el átomo pierde para combinarse con otro átomo de otro elemento y de esa manera formar un compuesto químico. Los números de oxidación en principio habría que recordarlos, pero tenemos tablas a nuestra disposición, que es lo que vamos a hacer nosotros. Para adjudicar y aprender los números de oxidación existen unas reglas fáciles y sencillas. Si tenemos una sustancia iónica, el número de oxidación será la carga del ión. Por ejemplo, Na+, su número de oxidación será +1. Esto es un número romano. Si tengo un elemento sustancia simple, su número de oxidación será 0. Estas dos reglas este curso no las vamos a utilizar y las más importantes y las con las que vamos a ir trabajando son las siguientes. En primer lugar, y será la última que utilizaremos siempre a la hora de formular un compuesto químico, es que la suma de todos los números de oxidación de un compuesto me tiene que dar 0.
Cuando tengo hidrógeno, el hidrógeno tiene dos números de oxidación, el +1 y el -1. Según con qué elemento químico se combine, actuará con 1 o con -1. Y el oxígeno siempre va a actuar con -2, excepto cuando forme los peróxidos, que en ese caso actúa con número de oxidación -1. Pues a partir de estas reglas y teniendo en cuenta las configuraciones electrónicas de todos los elementos químicos de la tabla periódica, se asignan a cada uno de ellos uno, un o varios números de oxidación. Como podéis ver en la pantalla, la gran cantidad de elementos químicos da lugar a múltiples números de oxidación. No hace falta estudiarlos, simplemente siempre utilizaremos como información la tabla de los números de oxidación. Si analizamos, por ejemplo, el caso del fósforo, pues el fósforo en este caso tiene 3 números de oxidación positivos y un número de oxidación negativos. ¿Esto qué significa? Pues el fósforo, cuando se combina con algunos átomos, puede eh, perder un electrón, que sería su número de oxidación +1, perder 3 electrones, que se correspondería con su número de oxidación +3, o perder 5, y sería su número de oxidación +5. Por otro lado, el fósforo también tiene otra forma de combinarse y lo hará ganando 3 electrones, y eso significa, o es el significado de su número de oxidación negativo. No hace falta que os abruméis con tanto número de oxidación, porque luego todo resulta mucho más sencillo e intuitivo, porque lo vamos a hacer de una forma muy fácil. Simplemente presento estas tablas para que veáis que hay elementos que tienen números positivos y negativos, y esos serían los no metálicos. Sin embargo, si observáis, los metales siempre tienen número de oxidación positivos. ¿Por qué? Porque los metales siempre tienden a perder electrones. Y de esta manera va a ser muy fácil de recordar, puesto que los alcalinos grupo 1 de la tabla periódica, excepto el hidrógeno y la plata, metal de transición, siempre actúan con un único número de oxidación, que es el +1. De esta manera vamos a simplificar estas tablas. Y entonces, los metales alcalinos y plata, número de oxidación +1. ¿Qué va a pasar con el grupo 2, los alcalinotérreos? Junto con el zinc y el cadmio solamente presentan un único número de oxidación, que es el +2. ¿Eso qué significa? Que estos elementos químicos, cuando formen un compuesto, van a tender a perder 2 electrones, y el aluminio va a tender a perder 3 electrones. El resto de metales van a tener más de un número de oxidación, más posibilidades de combinación, y luego a la hora de estudiar las reglas de nomenclatura y formulación veremos qué implicaciones tiene. Luego, por otro lado, tenemos los elementos no metálicos que, como acabamos de ver, tienen tantos números de oxidación positivos como negativos. Si os fijáis, los números negativos solamente son unos, es decir, el grupo 17 tiene número de oxidación -1, solamente tiene uno y es el -1. El grupo 16, azufre, selenio y teluro, los anfígenos, -2. Y así continuamos. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del tema. ¿Qué va a ser una combinación binaria? Pues como su propio nombre indica, una combinación binaria es la combinación entre dos elementos, un grupo de dos. ¿Cómo los vamos a nombrar? Pues los vamos a nombrar utilizando el nombre de los dos elementos que componen el compuesto. Para hacer una combinación binaria siempre se va a aparecer en la fórmula el elemento más electropositivo, es decir, los que están más a la izquierda de la tabla periódica, y al final, a la derecha de la fórmula, aparecerá el electronegativo, el más electronegativo, que son los que están a la derecha de la tabla periódica. Entonces, primero me va a aparecer uno que esté más a la izquierda, un alcalino térreo, y luego aparecerán los que estén más hacia la derecha, el flúor, la columna de los anfígenos, los nitrogenoideos, ¿vale? Esta flecha me dice lo que aparece a la derecha en la fórmula y así los que aparecen a la izquierda.
Entonces, primero se escribe el símbolo del elemento más metálico, que está más hacia la izquierda en la tabla periódica, y después el menos metálico. Y esta flecha, insisto, me dice quién es el más metálico y quién es el menos metálico. Va de menos metálico a más metálico. Y a cada uno de ellos se le va a añadir un número en forma de subíndice que va a hacer que el número total de oxidación del compuesto sea 0. Vamos a comenzar por los compuestos binarios más sencillos. Son los compuestos del hidrógeno con los metales, es decir, los hidruros metálicos. Pues bien, como hemos dicho, primero siempre tenemos que tener delante la tabla de los números de oxidación. Y hemos dicho que estos son los metales con un único número de oxidación. El resto de elementos metálicos van a tener más de un número de oxidación. El hidrógeno en estos compuestos, es decir, cuando se combina con un metal, como los metales tienen número positivo, el hidrógeno va a actuar con su número de oxidación negativo, es decir, con el -1. ¿Eso qué significa? Que en la fórmula va a aparecer el segundo, porque primero acabamos de ver que primero va el positivo y después el que tiene número de oxidación negativo. Por tanto, en la fórmula me va a aparecer siempre el metal, M, y luego el hidrógeno. Tendré algo así. El símbolo químico del metal, por ejemplo, aluminio, Al, luego la H de hidrógeno y luego va a aparecer aquí un subíndice que lo que me indica es cuántos átomos de hidrógeno tiene este compuesto químico. Y como ahora mismo veréis, este número va a estar directamente relacionado con el número de oxidación del metal. Vamos a hacer algunos ejemplos y veréis que es muy sencillo. Vamos a combinar el magnesio con el hidrógeno. Como vemos, el magnesio es un alcalino térreo y su número de oxidación es el +2. Pues entonces yo voy a poner el símbolo químico del elemento magnesio, el símbolo químico del hidrógeno porque estamos haciendo un hidruro y le vamos a poner al magnesio su número de oxidación +2 y al hidrógeno su número de oxidación -1. Vale, como nos decía una de las reglas de los números de oxidación, el número total de oxidación del compuesto ha de ser 0. ¿Eso qué significa? Que si yo sumo 2 menos 1, me da +1, no da 0, con lo cual tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de estos dos números para que el número total de oxidación sea 0. Es decir, que tengo que multiplicar por 2 el -1 para que al sumar 2 menos 2 me dé 0. Es decir, que necesito 2 átomos de hidrógeno para anular el número de oxidación +2 del magnesio. Eso implica que en este caso se van a combinar de manera que voy a tener un átomo de magnesio y 2 átomos de hidrógeno en la combinación magnesio e hidrógeno. Y por tanto, la fórmula será MgH2. Como veis, en las fórmulas químicas nunca aparecen los números de oxidación. Y si os fijáis y vamos un poco más allá, en estos casos el 2 siempre va a ser el número de oxidación del metal, puesto que el hidrógeno siempre tiene número de oxidación 1, con lo cual el mínimo común múltiplo, es decir, el número por el cual tengo que multiplicar al átomo de hidrógeno va a ser el número de oxidación que tenga el metal. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer las combinaciones del mercurio con el hidrógeno. Si buscamos en la tabla completa, que no hay que memorizar, ¿vale? Simplemente vamos a aprender a utilizarla y para ello la tenemos que tener delante. Si buscamos al mercurio, que es un metal, buscamos mercurio. Tiene dos números de oxidación, el +1 y el +2. Vale, pues vamos a hacer la combinación o los compuestos que forma el mercurio con el hidrógeno, que van a ser en este caso 2, porque va a formar un hidruro de mercurio con el 1 y un hidruro de mercurio con el número de oxidación +2. Vamos a empezar por el +2. Entonces, pongo el símbolo químico del mercurio, Hg,
y su número de oxidación, más 2. A continuación, como lo voy a combinar con el hidrógeno que tiene número de oxidación menos 1, ¿vale? Y ahora observo que no suma 0, de nuevo, 2 menos 1 más 1. Tengo que hacer que el número total de oxidación del compuesto sea 0 y de nuevo tengo que multiplicar por 2 al átomo de hidrógeno. ¿Eso qué significa? Que necesito 2 átomos de hidrógeno para que el número total de oxidación del compuesto me dé 0. 2 por menos 1 menos 2 más 2 me daría 0. Y eso implica que el compuesto químico que forma tiene esta fórmula química, HgH2. Si hacemos lo mismo con el número de oxidación más 1 del mercurio, tengo más 1, se combina con el hidrógeno que actúa con el menos 1 y ahora observamos que más 1 menos 1 me da 0, es decir, que en la combinación del hidrógeno con el mercurio con número de oxidación más 1, directamente el número de oxidación será 0. ¿Por qué? 1 menos 1 da 0, con lo cual la fórmula química sería HgH. Y de esta manera yo puedo construir todas las fórmulas de todos los compuestos que formaría el hidrógeno con los metales, conocido el número de oxidación de cada metal. Ahora vamos a nombrar hidruros. ¿Eso qué significa? Que me van a dar la fórmula y yo voy a tener que escribir el nombre. Y para ello la IUPAC también establece unas normas. Siempre en general el mecanismo es, lo voy a poner como hidruro de y el nombre del metal, ¿vale? Entonces, estos van a ser siempre hidruro de y el nombre del metal. Y de alguna manera lo que tenemos que informar es cuál es el número de oxidación del metal en ese compuesto. Solamente vamos a estudiar la nomenclatura de composición. Y en este caso existen tres opciones, tres formas de nombrar. La primera de ellas, y más sencilla desde mi punto de vista, es la de los prefijos multiplicadores, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, voy a poner hidruro de y el nombre del metal y antepondremos a la palabra hidruro un prefijo numeral que va a ser di, tri, tetra, penta, hexa o hepta en función de cuántos átomos de hidrógeno estoy viendo en esa molécula. ¿Eso qué significa? Que pondré di si tengo 2, pondré tri si tengo 3, tetra 4, penta 5, hexa 6 y hepta 7. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a nombrar los hidruros que hemos formulado anteriormente. Por ejemplo, el primero que hemos hecho, el de magnesio, pues me dan la fórmula y veo que esto va a ser, veo metal e hidrógeno, pues hidruro de magnesio. Hidruro de magnesio y ahora con los prefijos multiplicadores tengo que decir cuántos hidrógenos hay. Como hay 2, diré dihidruro de magnesio. Y ya está. Una cosa a tener en cuenta es que siempre cuando tenga delante de mí una fórmula, en los compuestos binarios, el último elemento que aparece en la fórmula es el primero que nombro. Es como si leyésemos de derecha a izquierda. Hidruro de magnesio. Vale. Esta sería la primera forma de nombrarlo, de los prefijos multiplicadores. Otra de las formas que establece la IUPAC es mediante el número de oxidación y viene a ser un poco similar, ¿vale? Voy a volver a decir hidruro de nombre del metal y entre paréntesis, sin dejar espacio, ¿vale? Voy a poner el número de oxidación del magnesio, del metal, entre paréntesis en números romanos. Pero eso solamente lo voy a hacer si el elemento solo tiene, o sea, si el metal tiene más de un número de oxidación. Si solo tiene uno, no hace falta decir cuál es, porque solamente se va a combinar utilizando ese número de oxidación. En el caso del magnesio, como hemos visto, solamente tiene un número de oxidación, que es el 2, con lo cual no vamos a poner paréntesis y su nombre, según la nomenclatura del número de oxidación, será hidruro de magnesio y ya está, sin paréntesis. La otra nomenclatura similar a esta es la de el valor de la carga iónica, que simplemente es decir lo mismo, hidruro de y el nombre del metal,
Y ahora vamos a expresar el número de oxidación en forma de carga iónica con el número entero seguido del signo más o menos del número de oxidación. Y de nuevo vamos a nombrar el paréntesis siempre que el elemento tenga más de un número de oxidación, que en nuestro ejemplo del magnesio no hace falta porque solamente tiene uno, que es el 2. Entonces, pues diré hidruro de magnesio y no nombraré la carga iónica. ¿Vale? Esto es lo que pone aquí. Si el elemento que se combina con el hidrógeno posee solo un número de oxidación, no es necesario poner ni el número de oxidación ni la carga iónica, es decir, que no llevaría paréntesis. Para ver el uso de los paréntesis, vamos a hacer el siguiente ejemplo, que es el segundo elemento compuesto que hemos formulado. Vale. Entonces, tenemos claro que esto es un hidruro de mercurio. Y ahora falta decir o informar cuál es su número de oxidación. Por los prefijos numerales, forma sencilla, yo que veo hidruro de mercurio y veo 2, pues entonces voy a decir prefijo numeral, 2, dihidruro de mercurio. Vale, ahora, mediante el número de oxidación, pues voy a decir lo mismo, hidruro de mercurio, pero ahora tenemos que poner entre paréntesis el número de oxidación del mercurio en números romanos. ¿Eso qué significa? Que como está actuando con el 2, porque es el numerito que lleva el hidrógeno, pues tengo que poner 2 en números romanos. Si escribo el nombre mediante el valor de la carga iónica, este 2 no lo expreso en forma de números romanos, sino que tengo que poner hidruro de mercurio 2 más, porque es la carga iónica del mercurio. El mercurio ha perdido 2 electrones al combinarse con el hidrógeno. De forma análoga, vamos a nombrar el otro hidruro. Como solamente hay un hidrógeno, pues voy a decir hidruro de mercurio. Como el hidrógeno tiene un 1, ese 1 es el número de oxidación del mercurio. Por tanto, esto será hidruro de mercurio 1 en números romanos entre paréntesis y sin dejar espacio entre la O y el 1 y el paréntesis. Y con la carga iónica, pues hidruro de mercurio y entre paréntesis 1 más. Vale, y ahora vamos a hacer otro ejemplo. ¿Vale? Vale, me aparece este compuesto de aquí. Pues con los prefijos numerales yo veo que tengo 4 hidrógenos y plomo. Pues esto es un hidruro de plomo y tengo que decir con prefijo numeral que hay 4. El prefijo numeral que me indica 4 es tetra. Pues el nombre de este compuesto químico mediante prefijos multiplicadores sería tetrahidruro de plomo. Para nombrar mediante número de oxidación y carga iónica es imprescindible conocer si este metal, en este caso el plomo, tiene más de un número de oxidación. Para ello voy a acudir a la tabla de números de oxidación. Nosotros en principio nos vamos a manejar con la sencilla, ¿vale? Que sería la que en este curso deberíamos de memorizar. Entonces, para saber si lo tengo que nombrar o no lo tengo que nombrar, simplemente tengo que recordar o ver si aparece en mi tabla simplificada. Como no aparece el plomo, eso significa que no tiene uno, sino que tiene más de un número de oxidación, ¿vale? Porque recordemos que en esta tabla de metales solamente hemos puesto aquellos que tienen un único número de oxidación, que serían los que tendríamos que en principio memorizar. Como el plomo no está, eso significa que tiene más de un número de oxidación, con lo cual tengo que decir con cuál está actuando en este caso. ¿Con cuál está actuando en este caso? Pues yo, si miro la fórmula, veo que junto al hidrógeno hay un 4. Eso significa que el número de oxidación, en este caso del plomo, es el 4, porque he tenido que multiplicar por 4 el 1 del hidrógeno para que me dé 0. Por tanto, esto va a ser hidruro de plomo 4 en números romanos e hidruro de plomo 4 más en la nomenclatura mediante el valor de la carga iónica. Y de esta manera podría yo nombrar cualquier hidruro que se me planteara. Simplemente mirando la fórmula
recordando las tres formas de nombrar y luego teniendo delante la tabla de los números de oxidación de los metales, que al tenerla simplificada, todos los que no aparezcan aquí implica que voy a tener que indicar el número de oxidación entre paréntesis en estas dos últimas nomenclaturas. Y luego, eso sí, recordar que el hidrógeno en estos compuestos está actuando con número de oxidación -1, porque en la fórmula aparece el segundo. Recordamos, en los compuestos binarios, el primero es el que actúa con número de oxidación positivo y el segundo con negativo. Como el hidrógeno tiene dos números de oxidación, +1 y -1, al estar en segunda posición está actuando con el -1. Ahora practicaremos.